Ya que pasa, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Primero que nada, si escucháis algún ruido, bueno, ya sabéis, estoy en fiestas en mi pueblo, así que, bueno, tengo que grabar temprano, vaya a ser que se pongan los niños ahí a gritar, mamá. Bueno, los que sois veteranos del canal ya sabéis a qué tipo de época me estoy refiriendo, ¿no? Pues bueno, es lo que hay. Vale, vengo a hablaros de la importancia de los personajes únicos, ¿vale? Y es que a medida que vamos jugando, pues vamos aprendiendo más cositas, así que vamos a ir a nuestra colección. Y vamos a centrarnos no en los míticos, no en los normales, sino especialmente en los únicos. Los personajes que normalmente solemos usar como sacrificio para mejorar a nuestros mejores personajes míticos. Vale, pues tienen una importancia estos personajes, aunque no lo parezca. Así que antes de que sigáis sacrificándolos, escuchadme bien, ¿vale? Vamos a irnos a refugio y especialmente a la parte de administración, donde pone abajo a la derecha vínculos. Al fin y al cabo los vínculos son muy importantes y diréis, ¿por qué, mister? Bueno, pues muy sencillo. Voy a poner de ejemplo terapia demostrador, que es donde sale Denise y Nia. Y como podéis ver, tengo a los dos personajes en épico plus. Perdón, en único plus, eso es, ¿vale? Pues con Denise no pasa nada porque Denise obviamente no la voy a sacrificar, la voy a dejar ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en su día conseguí subir a Nia en único plus. ¿Y qué importancia tiene? Pues en el momento que tú coges a un personaje único, especialmente único, con los míticos, tranquilos que tarde o temprano los subiréis a único plus, a legendario y bueno, a mítico, ¿vale? Que es el último. El último rango, luego se les pone estrellitas a los míticos. Bien, pues los personajes únicos hay que subirlos a único plus, ¿vale? Y entonces lo que hace es que se te van activando los bufos que tenemos aquí. ¿Qué pasa? Yo a esta Nia que estamos viendo aquí ya la sacrifiqué, pero sorpresa, sorpresa, ahí sigue. Y es que dice, ya está activado de forma permanente. Es decir, todos los personajes que metemos aquí en único plus se quedan de forma permanente, ¿vale? A ver si tengo alguno por ahí. ¿Veis? Por aquí tengo a... ¿cómo se llama este que lo pone aquí? A Crane. Si yo en un momento dado lo sacrificase, pues tendría que volver al principio, ¿no? Pues tendría que poner a este y entonces ahí está, me quita el segundo bufo. Si yo a este personaje lo meto en épico o de épico a único, me daría este bufo, ¿vale? Y en el momento que yo tuviese a Crane en único plus, se me activaría este efecto, ¿vale? Como ya tengo aquí a un químico que es único plus, que no es el mío, es de un compañero porque yo lo tengo aquí en único solo, también me sirve, ¿vale? Pero en el momento que yo tuviese el mío en único plus, metería aquí mi químico, no de mis compañeros, porque si yo pongo el de mis compañeros, como podéis ver, no pone que está fijado como pone en este caso aquí, ¿no? Que los dos personajes son míos y dice, ya está activado de forma permanente, ¿vale? Esto significa que si yo aquí pongo el de mi compañero War y War en un futuro decide sacrificar este químico, yo lo perdería. Entonces tendría que estar usando el mío, que no está precisamente muy fuerte, el suyo es más fuerte que el mío, ¿vale? La clave es dejar a los personajes aquí en único plus y ya te olvidas y te va dando bufos. Eso es lo importante de esto, porque si yo aquí tuviese a dos personajes único plus, me darían de bufo ataque 200, defensa 75, ataque 8% y defensa 8% para todos los personajes que yo meta en el equipo principal. Es decir, que yo me vaya al modo historia o me vaya a cualquier modo y el equipo que tenga de turno, por ejemplo, de combatir, este equipito que estáis viendo aquí a la derecha tendría el bufo que me da los vínculos, ¿vale? Por eso es muy importante que a partir de ahora, si estáis muy perdidos en el juego, cojáis a un personaje y, hombre, si os premia mucho el sacrificar para mejorar a personajes míticos, pues adelante, no pasa nada. Pero yo estoy ahora en un momentito que estoy de reposo, ¿vale? Me lo estoy tomando con calma. Y ahora voy a jugar un poquito estratégicamente. Tarde o temprano los personajes únicos, es decir, estos que vais a ver aquí, los vais a tener que sacrificar. Yo personalmente en algún momento del juego, mucho más adelante, cuando yo tenga muchos personajes en legendario o en mítico, los coleccionaré. Coleccionaré uno de cada de estos, ¿vale? Como ya sabéis, yo tengo a uno de cada de estos aquí coleccionados. Me voy a supervivientes.
Los tenemos aquí abajo, ¿veis? Los tengo aquí con el candadito puesto. Cuando pones el candadito se queda de color más blanco, ¿vale? Para no venderlos, y los tengo ahí de colección. Ya sé que el máximo nivel es nivel 80. Bueno, ahí está. Obviamente no lo voy a subir a nivel 80 porque pierdo recursos. Eso ya en un futuro, cuando me aburra, pues dirá, mira, ahí los tengo de colección. Y lo mismo voy a hacer pues con David, con Catherine, con Hudson, con Guía, con Eric, bueno, ya me entendéis, ¿vale? Con los únicos. Más adelante, en un futuro, los coleccionaré. De momento no, de momento mi objetivo es cogerlos, subirlos a Único Plus y entonces irme a administración y ponerlos. Y ya me quedo con el bufo y ya, pues, en un futuro ya lo sacrificaré. ¿Veis? Aquí tengo centro de mando. Dice abajo a la derecha, promover rápido. En este caso, aquí no tengo ningún problema, promuevo rápido, listo, ¿vale? Vale, ya tengo este puesto. Luego dice promoción recomendada. Esta promoción es para subir a épico a los personajes, a ver si me acuerdo el nombre, a los personajes únicos, ¿vale? Que son estos de aquí. Bien, me quiere subir a Nia. Yo no lo voy a hacer así. Y diréis, ¿por qué? ¿De qué me sirve subir a Nia si por mucho que la suba, a Nia realmente aquí ya la tengo? Con lo cual yo ya sé que a partir de ahora no tengo que ascender a Nia para usarla de sacrificio, sino que tengo que usarla como sacrificio para ascender a los que en un futuro serán el sacrificio de los personajes míticos. Veas el ejemplo. Me voy nuevamente a centro de mando. ¿Qué me dices que son? Aliados, ¿no? Le damos a aliados. Vale. Ahora Nia ya no me sirve absolutamente para nada. Esta Nia de aquí es que me la dieron, ¿vale? No es que la haya ascendido, que no soy tonto. Entonces yo lo que voy a hacer no es ascender a Nia. Lo que voy a hacer es ascender a todos los que no son Nia. Pues por ejemplo, Zoe. Leches, que siempre me equivoco. A Zoe o a Eric, ¿vale? De tal forma que yo cojo a Eric y le digo, sacrifico a las Nias que no me importan y lo subo a épico. En un futuro, cuando me salga otro Eric, lo subiré a Épico Plus. Luego, en un futuro, lo subiré a Único. Y luego lo subiré a Único Plus. Y en el momento que lo tenga en Único Plus, me iré a Administración, a Vínculos, me iré aquí donde pone Ejercitando la Esperanza, que podemos ver que hay aquí un Eric. Y entonces yo lo que haré será ponerle aquí, ¿vale? Yo cuando lo tenga en Épico Plus, lo pondré aquí. Y como este ya está en Épico Plus y este estará en Épico Plus, y a este cuando pueda lo pondré en Épico Plus, al tenerlos a los tres en Épico Plus me dará el bufo de 120 de ataque y 4% de ataque también, ¿vale? Y cuando los tenga en Único Plus, a los tres me dará 1500 de vida, 40 de defensa, 8% de puntos de salud y 8% de defensa, ¿vale? Y así poquito a poco. Oye, diréis, mister, pero esto tarda mucho y tampoco es para tanto. Me estás diciendo que llegar a la fase 3 de esto, que te da 1500 de puntos de vida, ¿es poco? Te voy a enseñar lo que significa esto. 1500 puntos de vida. Me voy a ir al mercado. Vamos a buscar un objeto legendario. Ataque 1430. Aquí. PS 35.200. Bueno, en este caso está bastante cebadito, no me sirve mucho de ejemplo, ¿vale? Pero realmente es como si fuese un objeto legendario, que siempre me lío. Realmente estos bufos es como si fuese un objeto legendario. Y entonces, pues hombre, estos bufos van haciendo su trabajito, aunque no lo parezca, ¿vale? O sea que tened en cuenta que estos personajes está bien ir sacrificándolos, pero en algún momento, tarde o temprano, vais a tener que ser inteligentes y decir, a ver, párate un momento. A ver, un momento, ¿a quién tengo? Tengo a Nia, vale, pues a Nia la voy a ascender a Único Plus y antes de sacrificarla me voy a meter en Administración. Es decir, el edificio de arriba a la derecha, el edificio rojo, me voy a ir a Vínculos, voy a irme donde sale Nia junto con Denise, la voy a meter aquí, ¡pum! Efecto permanente. Si tengo a Denise también en Único Plus, me llevo 900 puntos de salud, un 1% de puntos de salud, 30 de precisión y luego al final me llevo, además de eso, 1500 puntos de salud, 40 puntos de defensa,
un 8% de puntos de salud y un 8% de defensa. ¿Vale? Una vez tengas esto, coges a Nia, la sacrificas y subes al que tú quieras al legendario. Y eso es todo, gente, no hay mucho más que hablar, ¿vale? Tenía que hablar de esto porque el otro día estaba ahí mirando y digo, oye, pero si yo de esto he hablado. No, bueno, pues ya hablo ahora, ¿vale? Así que nada, espero que os sea de ayuda. Ya sabéis, darle like, suscribiros si no lo estáis y compartirlo con vuestra facción o con amigos que jueguen al juego para que sepan más o menos a administrar los recursos, ¿vale? No hace falta sacrificar ahí como un loco para mejorar los personajes. Tarde o temprano vais a tener que hacer esto porque, como ya os he dicho, los buffos realmente son importantes. Aquí si por ejemplo lo hiciese con Lake, Chloe y Sofía, me llevaría 20 puntos de defensa y un 1% de puntos de salud, teniéndolos a todos normales. En Épico Plus, teniendo a los 3 en Épico Plus, sería tasa de crítico 15 de ataque, tasa de crítico 15, ataque 4%. Y por tenerlos a los 3 en Único Plus, pues tendría 1500 puntos de salud, 30 puntos de evasión, que no es nada desdeñable, y 8% puntos de salud, ¿vale? Aquí de normal no me da nada porque me falta Chloe. Si tuviese a si tuviese a Sofía, pues me daría esos 20 puntos de defensa y ese 1% de puntos de salud, que no es gran cosa, pero a medida que vas haciendo, pues va sumando. Y esos pequeñitos detalles son los que hacen que luego nos preguntemos, oye, una cosa, ¿por qué estoy combatiendo con 377.000 puntos de poder contra un equipo de 539.000 y me lo paso? Bueno, pues por estos pequeños detallitos, por estos pequeños buffos, ¿vale? O sea que son bastante importantes. Nada, ahora sí, gente, me despido. Espero que paséis una buena semana. Así que nada, ya sabéis. Muchísimas gracias y hasta la próxima.